A ver, la obligación de alimentar a los hijos es, sin duda, uno de los pilares del derecho de familia. Es casi sagrada. Pero hay una pregunta que, bueno, que incomoda un poco al sistema. ¿Qué ocurre cuando cumplir con esa obligación empuja a una persona, pues, al borde de su propia subsistencia? ¿Dónde está la línea entre el deber y la supervivencia? Es la gran pregunta. Pues hoy vamos a sumergirnos en ese dilema con dos documentos que son como las dos caras de la misma moneda. Por un lado, un artículo académico de la Revista Judicial de Costa Rica que pone la teoría sobre la mesa: el derecho del deudor a sus propios alimentos. Y por otro, algo muy poco común, un recurso judicial real, presentado hoy mismo, 5 de diciembre de 2025, que usa esa misma teoría como arma en un caso concreto. Exacto. Y esa es nuestra misión de hoy, analizar este choque de derechos fundamentales, pero no como un ejercicio abstracto, sino viendo cómo se lucha en los tribunales. Para un público como el nuestro, formado por profesionales y estudiosos del derecho, este no es un debate cualquiera. Claro. Es el día a día de la justicia de familia, donde una interpretación rígida de la ley puede tener consecuencias, devastadoras, frente a una visión más humanista que busca soluciones sostenibles. De acuerdo. Pues vamos a desgranar esto. Empecemos por la base, el artículo académico. La idea central parece casi de sentido común. Los mismos derechos fundamentales que protegen a un niño, vida, salud, dignidad, también protegen a la persona que tiene que pagar la pensión. Pero el autor insiste en que, en la práctica, esto se olvida constantemente. Lo que es fascinante aquí es cómo el autor saca el debate de la calculadora. No es una simple cuestión de cuánto se debe, sino un asunto de derechos humanos. Y aquí es donde lanza una crítica muy afilada al uso casi automático de la frase «el interés superior del menor». Ah, sí. La presenta como una especie de muletilla que, y esto es lo paradójico, puede acabar siendo perjudicial para el propio menor a largo plazo. Espera, eso suena a una contradicción en toda regla. ¿Cómo es posible que proteger el interés de un menor acabe perjudicándole? Suena a un argumento muy difícil de defender en un juzgado. A primera vista, sí. Pero el argumento es sistémico, no emocional. Pensemos en la cadena de consecuencias que describe el artículo. Un deudor alimentario al que se le deja sin recursos para subsistir, si es encarcelado por apremio corporal o si se ve forzado a la economía sumergida. ¿Qué ocurre? Pues primero, deja de generar ingresos, con lo que la pensión desaparece por completo. Segundo, el Estado tiene que intervenir con ayudas sociales para la familia que se ha quedado desprotegida. Y tercero, el mismo Estado asume el coste de mantener a esa persona en prisión. Es una paradoja increíble. El Estado gasta una fortuna para castigar a alguien por no poder pagar una cantidad mucho menor, dejando a la familia original exactamente igual o peor. Exactamente. El artículo lo cuantifica, llegando a decir que el coste carcelario puede ser hasta 10 veces superior a la pensión reclamada. Es un fracaso sistémico desde cualquier punto de vista. El menor no recibe el dinero, el deudor queda incapacitado para trabajar y el Estado asume un doble coste. La lógica económica es innegable. Totalmente. Entiendo la lógica, pero me imagino la resistencia social y política a ese argumento. Poner el foco en la situación del deudor, aunque sea por una razón sistémica, puede ser visto como si se estuviera quitando importancia a la necesidad del menor. ¿En qué se apoya legalmente el artículo para sostener esto, más allá de la lógica económica? Aquí es donde entra el análisis técnico, que es crucial para nuestra audiencia. El autor se apoya en dos pilares de la legislación costarricense. Por un lado, el artículo 173 del Código de Familia, que dice expresamente que la obligación de dar alimentos cesa si el deudor no puede cumplirla sin desatender sus propias necesidades. Es una cláusula de supervivencia, por así decirlo. Justo. Y por otro, el artículo 172 del Código de Trabajo, que pone un límite al embargo salarial por pensión, no más del 50% del salario líquido. La ley parece haber previsto un suelo de protección. Parece claro. Un límite del 50% suena razonable, para equilibrar ambas necesidades. Pero si la ley es tan clara, ¿dónde está el problema en la práctica? Y aquí es donde el autor destapa lo que llama un tecnicismo, que es en realidad una trampa legal con consecuencias humanas enormes. Señala que los juzgados han creado una distinción entre embargo, que sí está limitado por ley a ese 50%, Ajá. y retención salarial, que se ordena sin un límite aparente. En la práctica, esto permite que a una persona se le retire mucho más de la mitad de su sueldo. O sea,
que se utiliza una palabra diferente para sortear el límite que el legislador quiso imponer. Es una distinción que, en la vida real, te puede destrozar. Totalmente. Pasa de ser un embargo duro, que te deja un mínimo para vivir, a una retención que puede dejarte literalmente sin nada. El autor lo califica de una interpretación que vacía de contenido la protección legal y vulnera la dignidad del deudor. Es el ejemplo perfecto de cómo un tecnicismo procesal puede anular un derecho fundamental. Sin duda. Me pregunto si esta tensión entre la letra de la ley y su aplicación es un problema local de Costa Rica o si otros sistemas han encontrado una forma más equilibrada de resolverlo. El artículo menciona alguna experiencia fuera, ¿verdad? Sí, y el derecho comparado aquí es muy revelador. Se centra en España y Perú, con enfoques muy distintos. En España, el Tribunal Supremo ha dictado 2 sentencias en 2015 que son un manual de pragmatismo. La primera aborda la situación de penuria económica del progenitor. Aquí, el tribunal dice que la pensión no se elimina, pero puede reducirse a un mínimo vital simbólico. Entiendo, para cubrir los gastos más imprescindibles del hijo. Eso es un reconocimiento de que no se puede exigir lo imposible. O sea, se mantiene el principio de la obligación, pero se ajusta la cantidad a una realidad económica extrema. Eso deja mucho margen de discrecionalidad al juez para valorar qué es penuria. Muchísimo. Pero la segunda sentencia va aún más lejos. Aborda el escenario de pobreza absoluta, 0 ingresos, 0 subsidios, nada. En ese caso, el Tribunal Supremo avaló que la obligación puede suspenderse temporalmente. Perdona que te interrumpa, pero ese matiz es clave. No se elimina la obligación, sino que se suspende. Legalmente, la deuda sigue ahí, latente, pero se reconoce que es materialmente imposible de cumplir en ese momento. Ese es el punto fundamental. El principio rector es la proporcionalidad. La obligación de alimentar a los hijos existe en todo caso, como dice la ley española, pero su cumplimiento se modula según los medios. Si los medios son nulos, la obligación es, en la práctica, inexigible. Forzar su cumplimiento sería una ficción jurídica. El enfoque español parece muy basado en la discreción del juez, en valorar cada caso, pero eso también puede generar una enorme inseguridad jurídica, dependiendo del tribunal que te toque. Me pregunto si hay algún modelo que opte por una regla más clara y predecible. El artículo mencionaba algo en esa línea. Justo ahí es donde entra el caso de Perú, que es casi el extremo opuesto. Abandona la discrecionalidad y opta por una solución puramente matemática. Su legislación establece un límite porcentual máximo y fijo. La pensión alimenticia no puede superar el 60% de los ingresos del deudor. El 60% sigue siendo un porcentaje altísimo, te deja con muy poco margen. Es altísimo, sin duda. Pero lo crucial, desde una perspectiva de seguridad jurídica, es que la ley garantiza al deudor que, pase lo que pase, conservará un 40% de sus ingresos. Es un suelo protegido por ley, no por la interpretación de un juez. Ya. Y esto plantea una pregunta de fondo para cualquier sistema legal. ¿Qué es más eficaz? ¿La flexibilidad y el análisis caso por caso del modelo español, con el riesgo de arbitrariedad, o la certeza matemática y predecible del modelo peruano, con el riesgo de ser demasiado rígido? Una pregunta fundamental, sin duda. Vale, toda esta teoría está muy bien, pero a menudo se queda en el papel. Lo que me parece fascinante de las fuentes que tenemos hoy es que podemos ver esto en acción. El recurso del caso de Thomas Clayson, presentado hoy mismo, es como el laboratorio donde se prueba todo lo que el artículo defendía. Es la prueba de fuego. Y la situación del señor Clayson, tal como se describe en el recurso, es un catálogo de las grietas del sistema. Resumo los hechos. Clayson es un ciudadano extranjero residente en Costa Rica. Padece una enfermedad grave y progresiva. Y aquí un detalle clave. No tiene cobertura médica local. Y sin cobertura médica local, eso lo cambia todo. Cualquier gasto médico sale directamente de su bolsillo. Exacto. A esto se suma que acaba de perder su empleo. Para cubrir unos gastos médicos urgentes, ha tenido que pedir dinero prestado a su madre, una prueba más de su estado de necesidad. La buena noticia es que ha encontrado un nuevo trabajo, pero no cobrará su primer sueldo hasta dentro de más de un mes, en enero de 2026. Es una situación límite. Y es importante subrayar que el recurso insiste en que no se niega a pagar la pensión. Lo que solicita es un pago fraccionado, una moratoria temporal para poder sobrevivir hasta cobrar. El juzgado se la ha denegado de plano. Es increíble. Y el recurso para argumentar su posición utiliza una analogía que es, potentísima. Presurización, primero asegure su propia mascarilla y luego ayude a los demás.
El argumento legal es idéntico. Se sostiene que incapacitar al deudor para que cuide de su propia salud, que, recordemos, es grave y progresiva, compromete directamente su capacidad de generar ingresos. A medio y largo plazo, claro. Eso es. Es una forma brillante de darle la vuelta al argumento. No se trata de egoísmo o de eludir una responsabilidad, sino de asegurar la capacidad futura de cumplirla. Se está sacrificando la viabilidad a largo plazo del sustento por una exigencia inmediata e inflexible. Exacto. Se sacrifica el futuro por el presente. Pero el recurso no se queda solo en los argumentos de fondo. Ataca la decisión judicial por un flanco procesal, algo que seguro que interesa a nuestra audiencia. Sí, se centra en un defecto de forma. ¿Cuál es concretamente? El recurso alega falta de fundamentación. Y este es un punto técnico pero demoledor. Sostiene que el juez simplemente ignoró las pruebas clave que se presentaron, los informes médicos que acreditaban la enfermedad, la prueba de la pérdida de empleo, la evidencia del préstamo familiar. Todo eso. En lugar de ponderar estos hechos y explicar por qué no eran relevantes para su decisión, el juez, según el recurso, se limitó a aplicar la norma de forma rígida, sin justificar por qué desestimaba toda esa evidencia crucial. Pero, ¿por qué haría eso un juez? ¿Es por la carga de trabajo, una especie de automatismo para resolver rápido, o es una posición de principio? Una creencia de que las circunstancias del deudor son irrelevantes frente a la obligación de pago. Prioriza la celeridad, una interpretación muy arraigada de que el interés superior del menor es un principio absoluto que no admite ponderación. Pero sea cual sea el motivo, las consecuencias procesales son graves. Una decisión sin una fundamentación adecuada, que no explique cómo se valoró la prueba, puede constituir una nulidad procesal. Claro, una posible violación de garantías constitucionales como el debido proceso. Y el derecho de defensa, por supuesto. Entiendo. Entonces, al final, lo que estas dos fuentes nos dicen no es que no se deba pagar, sino que el cómo se exige el pago es absolutamente crucial. Si unimos el artículo y el recurso, ¿cuál es la gran idea que emerge? La idea es la necesidad urgente de un cambio de paradigma en la jurisprudencia de familia. Las fuentes proponen abandonar un modelo que a menudo es binario y de confrontación, los derechos del niño contra los derechos del progenitor, y adoptar un enfoque integral, humanista y sobre todo constitucional. Se trata de entender que el objetivo del sistema no debería ser simplemente dictar una sentencia que diga «páguese X cantidad», sino asegurar que el menor reciba ese sustento de forma efectiva y, sobre todo, sostenible en el tiempo. Es pasar de ver la foto fija de la deuda de hoy a ver la película completa de la capacidad de pago de mañana. Has dado en el clavo. Para que esa película tenga un final aceptable, la persona obligada a pagar tiene que tener la capacidad física, mental y económica para poder cumplir. Es una llamada a la proporcionalidad y la razonabilidad. Dos principios básicos del derecho que a veces, se pierden en la trinchera de los juzgados de familia. Y es que, como argumentan las fuentes, una victoria pírrica que deja al deudor en la indigencia, enfermo o en la cárcel, no beneficia a nadie, ni al menor, que se queda sin sustento real, ni al deudor, que ve sus derechos fundamentales anulados, ni al Estado, que acaba pagando la factura por partida doble. Exactamente. La verdadera justicia en este contexto tan delicado reside en encontrar soluciones que, aunque a veces sean imperfectas o requieran flexibilidad, como una moratoria o una reducción temporal, garanticen la continuidad del sustento. Es mucho más útil que emitir órdenes de imposible cumplimiento, que solo generan más conflicto y más sufrimiento para todos. Para ir cerrando, hemos desgranado la teoría del derecho del deudor a su propia subsistencia, hemos visto las soluciones pragmáticas del derecho comparado en España y Perú, y lo hemos visto todo chocar con la realidad en el caso de Thomas Clayson. Y en el centro de todo, esa tensión fundamental. ¿Cómo puede un sistema legal hacer cumplir una obligación que es innegable y sagrada, como la de alimentar a los hijos, sin anular por el camino los derechos fundamentales de la persona que debe cumplirla? Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final para quienes nos escuchan. Ambas fuentes, el artículo y el recurso, apuntan de una forma u otra a la responsabilidad del Estado en todo esto, ya sea por su obligación de proteger el salario a través de convenios internacionales como los de la OIT, o por su deber de proveer una red de seguridad social. De hecho, la sentencia española que hemos comentado era muy explícita. Hablaba de la obligación del propio Estado de actuar cuando los padres caen en la pobreza absoluta. Y esto nos lleva a una última pregunta para reflexionar.
¿Hasta qué punto la responsabilidad social del Estado debería ser un factor formal en las decisiones judiciales sobre obligaciones familiares que son, en principio, privadas? En casos de extrema necesidad, donde un individuo simplemente no puede cumplir, ¿dónde termina el deber de esa persona y dónde empieza el deber de la colectividad de proteger a ese menor? Es una pregunta incómoda porque desdibuja las líneas entre el derecho privado y la responsabilidad pública, pero quizás sea la pregunta clave para encontrar una solución verdaderamente justa.